¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestro compromiso de informarles sobre lo último en relación con COVID-19. Iniciamos este miércoles con los números de casos confirmados de coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 251 casos, 7 muertes y 53 recuperaciones. El condado de Merced tiene 7 nuevos casos con un total de 76 casos. 3 personas han muerto y 26 se han recuperado. El condado de Madera tiene 33 casos con 2 muertes y 15 recuperaciones. Al sur del valle, el condado de Tulare reportó 352 casos con 15 muertes y 18 recuperaciones. El condado de Kings tiene 13 casos con 1 muerte y 3 recuperaciones. Por su parte, el Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare confirmó que 11 residentes de un asilo de ancianos en Lindsay fueron contagiados con COVID-19. Funcionarios de salud dicen que fueron contactados por Lindsay Gardens Nursing Home and Rehabilitation Facility cuando empleados se percataron de los síntomas de algunos de sus residentes. Fue cuando se dieron cuenta que estaban contagiados con el virus. Tulare County Public Health is very concerned about these residential nursing facilities, skilled nursing facilities, and that El Departamento de Salud comentó que investigan cómo fue que los residentes terminaron con COVID-19. Y por lo menos 8 residentes han muerto debido al coronavirus en Redwood Springs Health Care Center en Visalia. Hospitales locales ahora intentan ayudar a esos individuos que fueron contagiados. El Departamento de Salud Pública del Condado de Tulare informó que 106 residentes y 48 empleados del lugar fueron contagiados con la enfermedad, lo que ha causado una escasez de trabajadores. Es por eso que ahora el Centro Médico Kawea Delta estará ayudando con trabajadores. Otros hospitales locales también están asistiendo para que el centro se permanezca abierto. Por el momento, todos dentro del lugar han tomado la prueba de COVID-19. Y el gobernador Gavin Newsom anunció un plan de alivio para ayudar a trabajadores indocumentados que se han visto afectados por COVID-19. De acuerdo al gobernador de California, cerca de 150,000 indocumentados en el estado recibirán un pago de $500 o $1,000 como parte del plan de alivio de $125 millones, creado para ayudar a familias inmigrantes durante esta pandemia. El gobernador recalcó que no se pedirá la información personal de trabajadores indocumentados para poder recibir esta asistencia. El alguacil Margaret Mims confirmó el primer caso de COVID-19 dentro de la cárcel del condado de Fresno. Mims reveló que uno de los presos salió positivo tras tomar una prueba, pero que solamente había entrado al pasillo de la cárcel y que otras áreas no fueron expuestas. El sujeto había sido arrestado por robo de vehículo, pero fue liberado de inmediato debido a una nueva orden judicial estatal en donde algunos detenidos no tienen que pagar fianza para ser liberados. So we're working with our healthcare provider, our Department of Health, to make sure that wherever he's going back to, they're aware of what's happening, and as well making sure that Por el momento, más de 400 presos han sido liberados de la cárcel del condado de Fresno. Y un grupo de enfermeras de Kaiser Permanente están exigiendo mejor protección contra el coronavirus. Esto luego de que se reportara que 10 enfermeras resultaran contagiadas con COVID-19. Ayer un grupo de enfermeras salieron a protestar lo que el grupo llama injusto. We have some nurses who have been tested positive. We have one in the ICU fighting for their life. And we are out here asking Kaiser to do the right thing so no more of our nurses get sick. El vicepresidente y el gerente del área de Kaiser Permanente en Fresno reveló por medio de un comunicado que el hospital está siguiendo las normas implementadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, agregando que empleados son notificados de cualquier posible caso entre 1 a 2 días. Y la tienda JCPenney está considerando el declararse en bancarrota luego de que la pandemia del coronavirus detuviera sus planes. La tienda fue obligada a cerrar sus 850 departamentos debido a COVID-19. Es por eso que representantes revelaron que consideran el declararse en bancarrota como manera de ayudar con sus problemas financieros. Llegamos a la mitad de la semana, pero ¿cuáles serán los cambios climáticos que se aproximan al valle? Para que nos diga, pasamos con nuestro experto en temperaturas, AJ Fox. ¿Cómo se ven las cosas, AJ? Hola, Desiree, ¿y qué tal? Temperaturas en el Valle Central son cerca de 80 grados. En Madera y Fresno y Visalia 79 y los otros ciudades tienen
80 grados o un poco más. El satélite Herrera dice, hace sol de nuevo en el Valle Central y mayormente soleado. Futurecast lo dice, en el valle y parcialmente nublado en las montañas. Temperaturas van a estar por encima del promedio de nuevo, 82 grados en Madera en la tarde, 83 en Hanford, 83 en Visalia, 80 exactamente en Merced y 79 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, para Fresno, vamos a tener 1 día más con 80 grados o más. El viernes tenemos una posibilidad de tormentas en la tarde. Después, esas temperaturas van a estar por debajo del promedio. Lunes, esperamos más lluvias y va a estar mucho más fresco. Y después, más sol y más cálido. Desiree, regreso contigo. Pues vamos a tener que disfrutar el jueves entonces. Grupos locales están usando la tecnología para educar a otros sobre la importancia de formar parte del Censo 2020 durante esta pandemia. Esto como parte del día Haz Fresno con en las páginas de Facebook de Fresno EOC. La meta de este evento es de motivar a la comunidad a que llenen el formulario. Organizadores del evento dicen que esto es crucial debido a que muchas de las veces menores de 5 años no son contados por sus familiares, lo que causa un impacto en fondos para programas como WIC. El censo, que es algo que su información está protegida, es algo que afecta a nuestras familias y no entienden a veces el impacto que tiene. El censo impacta programas como WIC, como Head Start, qué grandes están las clases de nuestros niños. También determina cosas como el cuide. Así que es muy importante que los papás, específicamente los que tienen niños, entiendan que si no responden o aunque respondan, a veces no cuentan los niños. Como parte del evento, esta tarde a las 5 también habrá una presentación de baile virtual y un DJ en vivo a las 7 de la noche. Y recuerde que puede llenar su formulario en línea, teléfono o correo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora recomiendan que toda persona que tenga que salir use una mascarilla. Pero como se sabe, si su protección lo está manteniendo a salvo durante este tiempo, muchas personas están usando máscaras caseras. Son expertos médicos, algunas telas son mejores que otras. Eso incluye tela con más peso. Aquellas telas de tejido de flanel también proveen mejor protección. The best guide we can give is to use heavier weight, what they call quilting cotton. Una buena regla de seguir es de detener el pedazo de tela hacia la luz. Si ve demasiada luz, quiere decir que no tendrá la protección adecuada. Y aunque use una mascarilla, autoridades dicen que personas tienen que seguir practicando la distancia social. Y el Centro de Sangre de Central California Blood Center dice que ha visto un incremento en donaciones solamente el mes pasado. Representantes habían mostrado preocupados porque temían que iban a enfrentar una escasez de sangre debido a COVID-19. Pero dicen que la comunidad no dejó que eso sucediera y ahora le pide a aquellas personas que se recuperaron del coronavirus que donen también. What we're doing is we're actually participating in a national effort together with the FDA to collect plasma from folks that have recovered from COVID. El FDA aprobó un tratamiento experimental que posiblemente ayuda a esas personas que se encuentran graves en el hospital con COVID-19, usando el plasma de aquellos que se recuperaron de la enfermedad. Para más información, visite nuestra página yourcentralvalley.com. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por yourcentralvalley.com y por la página de Facebook de KC24.